Bien chicos, buen día. Hoy día vamos a desarrollar la tercera biomolécula orgánica que estamos viendo hasta el momento. Y vamos a ver las proteínas, ¿no? Que son tan importantes como las otras biomoléculas que estamos trabajando hasta el momento. Muy bien, el propósito de la sesión, bueno, aquí vamos a desarrollar la competencia explica. Vamos a seguir trabajando los dos enfoques transversales que son búsqueda de la excelencia y orientación al bien común. Y las actividades que se van a desarrollar pues es continuar con las exposiciones y la evaluación virtual. Muy bien. Entonces, sabemos nosotros que cada cierto tiempo, en muchos casos de forma anual, nos hacen exámenes de sangre, ¿no? Cuando vamos o tenemos cita médica para un control, lo primero que nos van a tratar de determinar es nuestro nivel de hemoglobina. Entonces, ¿qué tan importante es esta hemoglobina? ¿Por qué muchos nos preocupamos en que los valores de la hemoglobina estén dentro de los valores normales, ¿no? ¿Cuántos de ustedes saben actualmente cuánto tienen de hemoglobina? ¿Sí? Y así nos hayamos hecho la prueba o este examen hace, no sé, un mes, sabemos que al día de hoy ese valor puede ser distinto, ¿no es cierto? Entonces, la hemoglobina es una proteína y esta proteína varía obviamente dependiendo de nuestro nivel de estrés, dependiendo también de nuestra alimentación, porque recordemos que este tercer tipo de biomolécula, al igual que lípidos y al igual que glúcidos, nosotros lo ganamos a través de la ingesta. ¿Okay? ¿Cuál es el valor normal según nuestra edad y nuestro género? Creo que esa es una información muy importante que todos debemos manejar. ¿Cuál es el valor normal y dónde yo me voy a ubicar, ¿no? Entonces, definitivamente a nadie le va a gustar que le estén sacando sangre, que el pinchazo, a muchas personas tienen hasta temor, digámoslo así, pero lo recomendable es hacernos esta prueba 2 veces al año para más o menos manejar un rango, ¿okay? Entonces, como les había mencionado, la hemoglobina es una proteína. Sabemos que la hemoglobina no es la célula, la hemoglobina es solo un pigmento, ¿sí? Es un pigmento que justamente hace que estas células sean diferentes de las demás, porque recordemos que nuestras células son incoloras y estas son las únicas células humanas que tienen color, justamente por este pigmento proteico que es la hemoglobina, a quien de aquí en adelante vamos a representar como HF. H es una representación, digamos, clínica que hace referencia a lo que es la hemoglobina. Muy bien, creo que muchos de nosotros, por no decir todos, conocemos alimentos que contienen proteínas, ¿no? Sabemos que son las carnes, los pescados, los lácteos, etc. Entonces, esa es una información que está bien, que manejamos, pero hay que destacar o hay que enfatizar un poco más también en lo que es en sí esta biomolécula. Muy bien, algunas generalidades, ¿sí? Algunas generalidades. Esta vez estas moléculas están conformadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, o sea que ya no son terciarias como las anteriores, sino que esta es cuaternaria y puede presentar también fósforo y azufre, ¿de acuerdo? Sus unidades o sus monómeros, vamos a ponerle por aquí monómeros, van a ser los aminoácidos, ¿ok? A las proteínas también se les conoce como polímeros de aminoácidos, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un carbono central que se llama carbono alfa, ¿sí? Y a partir de este carbono sale un hidrógeno, un grupo amino que es el NH2, un grupo carboxilo que es el COOH y un grupo radical, ¿sí? Que este radical
en realidad lo que significa el residuo. Entonces, recordemos, las otras biomoléculas tenían un grupo específico, ¿no? El grupo carbonilo, el grupo carboxilo. Estas biomoléculas tienen dos grupos representativos, ¿ok? El grupo amino y el grupo xilo. Y siempre van a tener estos tres, ¿no? Todos los aminoácidos van a tener el grupo carboxilo, el grupo amino y el hidrógeno. ¿Dónde va a estar la diferencia? En el tipo de residuo. Entonces, justamente en esta diferencia, en esta fórmula, digamos así, que es distinta, es lo que va a permitir que nosotros encontremos diferentes tipos de aminoácidos, ¿sí? Esto es lo que va a hacer que estas unidades sean distintas, ¿ok? Muy bien, tenemos que estos aminoácidos se van a unir a través del enlace peptídico. Si ustedes observan aquí en la imagen, el enlace peptídico se da entre el grupo carboxilo y el grupo amino, pero que quede claro de que se hace entre aminoácidos contiguos, ¿no? Nunca se va a unir el grupo carboxilo y el grupo amino del mismo aminoácido, sino del aminoácido que sigue, ¿ok? Del aminoácido que sigue. Entonces, este enlace peptídico también tiene algunas características específicas, muy diferentes de los glúcidos y de los lípidos, ¿no? Ahí recuerden que se hablaba mucho de la presencia escasa o abundante del oxígeno. Aquí no, ¿de acuerdo? Entonces, una de las características que más resaltan, digámoslo así, de este tipo de enlace es que es un enlace rígido. ¿Okay? Es un enlace que no rota sobre su eje, a diferencia de los otros. Entonces, justamente por ser rígido, es que las proteínas, bueno, una de sus principales funciones es la función estructural, justamente por esta rigidez, ¿de acuerdo? Por esta rigidez. Muy bien. Se les conoce también generalmente como péptidos, pero ahí yo preferiría que no utilicemos mucho este término, porque el péptido también tiene una pequeña clasificación que va entre 2 a 10 aminoácidos, ¿no? Más es el término, digamos, mayormente utilizado es polímeros de aminoácidos. Muy bien, ¿cómo los vamos a obtener? Los podemos obtener un buen grupo o un buen número a través de la ingesta de alimentos, ¿no? Como las carnes, los lácteos, menestras, legumbres, ¿sí? Pero otros aminoácidos que no los podemos ganar de los alimentos, nosotros lo tenemos que sintetizar, ¿sí? ¿De dónde lo vamos a sintetizar? De nuestro ADN. Recuerden que en el ADN hay 3 procesos, pues 2 de ellos, que es la transcripción y la, son aquellos que van a permitir pues que el ADN se asocie a ribosomas y puedan realizarse la síntesis de proteínas. Entonces, cuando sintetizan este tipo de proteínas, digamos que es algo genérico, pero como les digo, ¿no? De ahí es donde la célula recién va a determinar cuál es la vía que va a seguir, porque las proteínas tienen 3 vías, o sea, 3 caminos o 3 destinos, por digamos así, que pueden ser estructurales o pueden realizar una actividad biológica en la cual vamos a encontrar la actividad enzimática y la actividad en la que forman anticuerpos. Muy bien, ¿qué pasa aquí con los codones? ¿O qué es el codón, no? El codón son unos pequeños espacios que se van a generar básicamente en las estructuras de ADN. Y bueno, en el ADN también se forman por una secuencia de aminoácidos, ¿no? Que lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver por acá. Y esta secuencia forman tripletes. Mira, cuando ustedes han visto ácidos nucleicos, han visto que tiene las famosas bases nitrogenadas, ¿ok? Y vienen a formar pequeños tripletes. Entonces, cada triplete es un codón. Entonces, cada uno de nosotros tiene una secuencia distinta. Esto se ordena de una forma diferente, ¿ok?
Muy bien, entonces los aminoácidos pueden ser esenciales y no esenciales. ¿Sí? Entonces recuerda que ese término esencial es sinónimo de vital. Lo necesitamos sí o sí. Hay 21 aminoácidos esenciales que nosotros debemos tener. ¿Ok? Tenemos aquí la lista: serina, treonina, alanina. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, la mayoría termina en ina y ese es el sufijo que nos va a permitir identificar a las proteínas. Muy bien. Acá esto se trabaja con una tabla. Recordemos esas bases nitrogenadas. La U es de uracilo, la C es de citosina, la A es de adenina y la G es de guanina. Entonces, con estas tablas que ya están establecidas, nosotros podemos construir secuencias. ¿Sí? Secuencias. Muy bien. ¿Cómo lo vamos a construir? Nosotros tenemos esto es un extracto, digamos, de un codón, ¿no? Cada 3 forman un codón. Entonces, aquí tengo codón, vamos a poner el codón 1, y aquí yo tengo el codón 2, porque siempre se trabajan en tripletes. Entonces, lo que nosotros hacemos es ubicar esta combinación: adenina, uracilo, uracilo. Y vemos por acá dónde está adenina, uracilo, uracilo. Y está, a ver, no lo encuentro. Acá está, la ile, ¿no? La ile. Entonces eso es la isoleucina. ¿Cómo sé yo qué es isoleucina? Pues regreso al cuadrito anterior y me fijo dónde está ile. Ile es aquí, isoleucina, ¿ok? Muy bien. Luego el otro triplete es ACC. Entonces busco por acá ACC, THR. Entonces retrocedo. THR es la treonina, acá, la treonina, ¿no? Treonina, ¿ok? Y así uno puede construir varios tripletes. Muy bien. ¿Qué pasa con la clasificación? ¿No? Tenemos según el número de aminoácidos. Recordemos que el aminoácido viene justamente este término amino, son los grupos, el NH2 y el COOH. ¿De acuerdo? Son los grupos característicos de estos monómeros. Muy bien. Y la secuencia de aminoácidos, digamos en un término genérico, forman a los péptidos. ¿Correcto? Dentro de estos vamos a encontrar a los polipéptidos. Entonces aquí vamos a encontrar a los dipéptidos, tripéptidos, ¿sí? Pero el término genérico es oligopéptidos de 2 a 10 aminoácidos. Esa es la abreviación que se maneja para aminoácidos siempre. ¿Ok? De 10 a 100 los péptidos y más de 100 forman una proteína. Mira, más de 100, o sea que son cadenas grandes. Y recordemos que todos estos aminoácidos se unen mediante enlace peptídico. ¿Sí? Este es en la forma libre o natural como lo podemos encontrar. Cuando nosotros lo sintetizamos ya es otra estructura, ¿ok? Con cadenas más largas. Muy bien, el enlace peptídico entonces hemos dicho que se forma entre el ácido, que está aquí, el ácido, el grupo carboxilo y el grupo amino, ¿sí? Y cuando estos se forman, originan a un nuevo grupo, el grupo que ya cuando hagamos química orgánica lo vamos a encontrar, ¿ok? Y tal como justamente se puede graficar aquí, uno se puede dar cuenta que esto es un enlace rígido, que es una característica muy importante. Bueno, ¿qué pasa con la estructura? ¿No? Para que se cree una proteína, tiene que seguir una secuencia. ¿Okay? Bien, y esta secuencia es que primero tiene que formar una estructura primaria, luego esta se tiene que transformar en una estructura secundaria, luego esta se transforma en una estructura terciaria y cuando llega a la estructura cuaternaria recién es una proteína. Entonces, digamos, algo muy común es que se formen los polipéptidos, ¿no? Porque hemos dicho que una proteína es más de 100
aminoácidos, pero es muy común encontrar de 60, 70, 80. Entonces, cuando estas se van juntando, es que formarán una proteína. Muy bien. Entonces, una estructura lineal, esto puede ser al revés, ¿no? Puede ser como cuando tú quieres construir o cuando tú quieres analizar una proteína. Entonces, si se hace el análisis, cuando uno observa una secuencia lineal, solo una línea, ¿sí? Solo una línea, entonces está analizando su secuencia, perdón, su estructura primaria, que es lo único que interesa, esta disposición. Porque si este orden cambia, ¿no? Si es, por ejemplo, tenemos glicina, isoleucina, valina, cistina, si este orden cambia, por decir que esta valina se sitúe primero, ya esta es otra secuencia muy diferente, ¿de acuerdo? Muy diferente. Bien, en la estructura secundaria es cuando ya uno quiere observar algo más, no solamente quiere observar el orden, quiere ver cómo están interactuando los grupos funcionales, ¿sí? Y además ya esto permite observar la presencia de los puentes de hidrógeno. Entonces, en la estructura secundaria, uno ya lo va viendo de otra forma y vamos a tener dos opciones. Observarlo, lo que se conoce como la beta laminar, como cuando hacemos un acordeón de papel, ¿sí? Más o menos así, una lámina plegada, y la alfa hélice, que es como la hélice del ADN. ¿Okay? Entonces, eso es lo que se podría observar. Muy bien. Aquí en la terciaria, lo que vamos a ver es, además de esta disposición, porque, ¿qué es lo que sucede? Que esta hilera, digamos así, esta hilera se va a plegar, ¿no? Va a tratar de unirse este extremo, vamos a ver este extremo, con este no B. Entonces, en este extremo podemos tener al grupo amino y en este extremo vamos a tener al grupo carboxilo y estos se van a buscar que plegarse. Entonces, a eso se refiere, por ejemplo, con esta interacción. Si hay cierto rechazo, porque aquí hay carga, ¿no? O si hay mucha afinidad, qué sé yo, ¿no? Eso es lo que normalmente se va a analizar en la estructura secundaria. En la estructura terciaria, además de analizar, hacer división espacial, lo que uno analiza es el residuo. ¿Qué tipo de residuo tiene? Porque según el residuo, uno sabe qué tipo de proteína es y qué función es la que va a realizar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá tenemos filamentos, como las hilachas, ¿no? Cuando deshilachamos pollo, eso es un filamento, ¿sí? Son insolubles en agua como la miosina. Acuérdate que el término mio significa músculo, entonces son las proteínas que forman parte de los músculos, o sea, que realizan la contracción muscular, ¿ok? Son insolubles porque son como unas tiras. En cambio, las globulares, vamos a poner así como una tira, en cambio es un líquido, ¿sí? Y al ser globular puede estar en líquido, digamos, vamos a poner entre comillas, puede flotar. Entonces se dice que es soluble en agua. Vamos aquí a la hemoglobina, a las hormonas, a las enzimas. O sea, tiene mucha afinidad con medios líquidos. ¿Ok? En la cuaternaria, que no todas llegan porque es opcional, ¿sí? Opcional, es pues cuando uno quiere ver cómo estos fragmentos se unen, ¿no? Y cómo se asocian y qué logran. Por ejemplo, mira, acá encontramos a la tela de araña, al gusano de seda. Esos son proteínas, porque la tela de araña es una proteína, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando uno hace el análisis a la inversa, chicos, es como que yo tenga bandejas de diferente color, ¿ok? Diferentes colores. Pues por eso acá hay un celeste más claro, ¿no? Y si yo los separo, paso a la terciaria. Y si yo separo hebra por hebra, me van a salir como pedazos de hebras, ¿sí? Es la secundaria. Y si yo analizo cada secuencia de una de esas hebras, entonces es la primaria. Entonces, ¿cuándo se hace este análisis? Cuando quieren determinar de qué tipo de proteína se trata
y cuál es la función que va a realizar. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué pasa con la clasificación? Bueno, en libros, en textos, en videos, podemos encontrar diferentes tipos de clasificaciones. ¿De acuerdo? Bueno, según la función tridimensional, tenemos las globulares. ¿Qué encontramos aquí? Las famosas albúminas. ¿Sí? Entonces, este es el nombre genérico del grupo. Muy bien. Este tipo de proteína globular, ¿no?, que se origina que está, digamos, clasificada en este grupo de las albúminas, puede estar en la sangre. ¿Ok? Entonces, cuando está en la sangre, toma el nombre de seroalbúmina. Cuando está en la clara de huevo, ovoalbúmina. En la leche, lactoalbúmina, porque sabemos que la leche tiene proteína, ¿no? Muy bien, esa proteína de la leche se llama así, lactoalbúmina. ¿Ok? En las hormonas tenemos la insulina, la hormona del crecimiento, la prolactina, la tirotropina. ¿Ok? Porque recordemos también que hay un grupo de hormonas que tienen origen lipídico. ¿Sí? Muy bien, y las enzimas, que son los biocatalizadores, que simplemente lo que hacen es metabolizar todo aquello que nosotros consumimos. O sea, literalmente quien se come nuestras comidas son las enzimas, son las primeras que lo van a captar. Tenemos a las hidrolasas, la oxidasas, ligasas, transferasas, etc. A las enzimas se les identifica por esta terminación asa. ¿Sí? Dijo asa. Y la primera parte del nombre es el sustrato donde actúa, porque las enzimas son muy específicas. ¿Ok? Muy bien, ese es un tipo. Acuérdate, ¿cuál era la globular? La que es esférica y es soluble en agua. Muy bien, la fibrosa, que es la filamentosa. Tenemos aquí a los colágenos. ¿A quiénes encontramos acá? A los tejidos conjuntivos y cartilaginosos. Las queratinas, que es muy conocido, ¿sí? Informaciones epidérmicas, todo lo que está en la epidermis. Entonces es fácil. Pelos, uñas, plumas, cuernos, pezuñas, ¿sí? Las pezuñas de los caballos, por ejemplo. Las elastinas, como su nombre lo dice, ¿no? Elástico. Okay. ¿Dónde hay eso? En tendones y en vasos sanguíneos, que sabemos que tiene que ser flexible porque el flujo sanguíneo también varía. Las fibroínas en hilos de seda, ¿ves? Acá tenemos en las arañas, por ejemplo. ¿Ok? Muy bien. Esto es la otra clasificación por su composición. Según la composición tenemos glucoproteína. Acuérdate, mira, glucoproteína. Que esto yo también podría clasificarlo desde glúcidos. Podría decir que es un glúcido complejo. Pero ahora lo quiero clasificar desde proteína. Ajá. Entonces es una proteína, bueno, según la composición es una glucoproteína. ¿A quién encontramos aquí? A los anticuerpos. Que acuérdense que los anticuerpos nos van a proteger de cualquier antígeno que pueda ingresar a nuestro organismo. ¿Ok? Virus, bacterias, lo primero que hacen es liberar su antígeno. Ok, el anticuerpo lo identifica y hace la barrera de defensa. ¿Ok? La hormona luteinizante, que es muy propia de la etapa de gestación. Luego tenemos a las lipoproteínas, ¿no? ¿Sí? Es una asociación entre lípidos y proteínas. Y aquí, mira, esto es muy conocido, ¿no? Los de alta y baja densidad. Ajá, ¿a qué nos hace recordar esto? Al famoso HDL y DL. ¿Ok? Entonces, estos son de naturaleza proteica. Entonces, estos son como unos vehículos que lo que hacen es transportar a los lípidos. O sea, cuando las grasas están en nuestro organismo, no pueden estar así sueltas. Tiene que haber como una cápsula, digamos así, que los atrape y los envuelva, ¿no? Imaginemos que fuese, se me ocurre una vacuola en la célula, ¿no? Lo atrapa y lo transporta. Muy bien, pero para atraparlo tiene que tener también cierta afinidad, no puede ser cualquier estructura. Entonces, en este caso, tiene que ver con las densidades. La cromoproteína, o sea, donde hay pigmento, ¿cierto? Hemoglobina, ya sabemos que está en la sangre, la hemocianina, que está en las
sangre de los insectos, la mioglobina, ¿sí? Que es una muy específica de que son músculos internamente, ¿no? Músculos, corazón, que transporta, dice, oxígeno, y los citocromos que transportan electrones. Acuérdense que esto se ve mucho en lo que es cuando uno estudia el núcleo. Muy bien. Entonces aquí, dentro de estos tres grupos, hemos encontrado aquellas que son simples, ¿no? Simplemente es una cadena o una secuencia de aminoácidos, nada más. Pero cuando hay un grupo diferente, ya es una conjugada. Entonces, este grupo diferente toma el nombre del grupo prostético. Aquí. Muy bien, acá. Según el origen, ya sabemos que pueden ser las de origen animal, carnes, lácteos, y de origen vegetal, que no está mal, también tienen un buen nivel de proteínas, por eso es que están pues los veganos, ¿no? Pero digamos, lo que hay en contra es que en los vegetales hay moléculas inhibidoras de proteínas. O sea, ¿qué se refiere? De que hay moléculas que como que actúan en contra de las enzimas. Entonces dificultan mucho el trabajo de nuestras células de poderlas metabolizar. Por eso no podemos, lamentablemente tal vez, no podemos reemplazar en un 100% a las proteínas de origen animal. Bien, y aquí nos podemos preguntar, bueno, y si son observadores, miren, la información que yo les estoy brindando es de la Cayetano Heredia, de la pre-Cayetano, ¿okay? Entonces, digamos que hay cierto fundamento detrás de esto, ¿sí? ¿Por qué la clara de huevo cambia de color y cambia de consistencia? Eso creo que es una muy buena pregunta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Disminuye la cantidad de proteínas? ¿La proteína se hace distinta? ¿Se hace diferente cuando no sé, cuando la temperatura interviene? ¿Sí? Creo que aquí es cuando uno analiza una característica muy importante de las proteínas, que es una particularidad, ¿no? Las proteínas de naturalización se desnaturalizan. Cuando nosotros vemos que la clara, por ejemplo, va cambiando, ¿no? Se ven como unos pequeños hilos y luego se va solidificando y va tomando un color blanquecino. Ok, esa es la propiedad de desnaturalización. Bien, pero ¿qué pasa con las proteínas en la sangre? Recuerden que tenemos las cerealbúminas, ¿no? Muy bien, entonces nosotros también podemos perder proteínas a través de la orina, por ejemplo. No solamente es que podemos perder sangre, podemos perder proteínas. Entonces, obviamente, no nos vamos a dar cuenta cuando esto pase. No muchas personas también toman atención al color o al olor de la orina, pero se puede manifestar pues a través de algunos signos o algunos síntomas, ¿no? Entonces, esta desnaturalización que ocurre no solamente como en este ejemplo, sino que también ocurre en nuestro interior, ¿ok? ¿En qué consiste? En que se pierden las estructuras. O sea, la proteína se vuelve inestable y se comienza a separar, digámoslo así. Estas hileras de aminoácidos o de polipéptidos se comienzan a separar, pero de forma desordenada. ¿Sí? Eso es una desnaturalización porque es un cambio brusco. ¿Listo? Muy bien, esto se puede producir por cambios de temperatura y variaciones en nuestro pH. ¿Okay? Entonces, la proteína, al desnaturalizarse, miren lo que dice acá, lo que implica una pérdida de su actividad biológica. Ya no va a realizar la función que iba a realizar. Ya no, pierde esa capacidad. Entonces, nosotros tenemos que cuidar estos cambios bruscos de temperatura, tenemos que cuidar
como ya se ha mencionado tal vez en otras situaciones, nuestro pH, para que esto no suceda en nuestro interior. Bueno, y aquí se puede apreciar un poco más, ¿no? La desnaturalización, cuando tengo aquí la proteína, que es así, es cuando está estable, y de un momento a otro por la temperatura se separa. Pero al separarse no se puede separar así nomás, porque tiene que haber como una decodificación biológica, ¿sí? Que requiere un tiempo, requiere un proceso, tienen que intervenir las proteasas, ¿no? Que son las enzimas que se van a encargar de esto. Pero aquí, con esto, no se da tiempo, ocurre de manera brusca. Entonces, cuando ocurre de manera brusca, es cuando la proteína va a perder sus propiedades, su actividad biológica. Muy bien, las funciones. Las funciones. Tenemos la estructural. Cuando pensamos en estructural, acuérdense, estructura, ¿ok? Y recordemos que en